Amén, hermanos. Amén. Dice, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote, le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Amén, hermanos. Padre celestial, te damos gracias. Bendito Dios por esta oportunidad que nos das en esta mañana, Señor, de permitir una vez más pararnos en este lugar, Señor, para vocear esa voz santa que usted envió en este tiempo del fin. Señor, ayúdanos a permanecer exactos a tu palabra. Señor, fieles a lo que usted habló en esta edad, Señor. Bendito Dios, te pedimos que bendigas con la unción, Señor, de tu Santo Espíritu a cada oidor en esta mañana, y también por las redes sociales, Señor, permite que tu gracia sea con ellos, en el santo y bendito nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén, hermanos. ¿Le podemos dar un fuerte aplauso al Señor Jesucristo? Gloria al Señor. Pueden tomar sus asientos. Bueno, prosiguiendo con nuestro tema, hermanos, hoy domingo 25 de julio 2021, el tema general es la revelación del Hijo del Hombre, número 12. Y el subtema para esta mañana es la dispensación del Hijo de Dios en su parte 2. Amén, hermanos. Vamos a empezar leyendo una escritura. Está en el libro de Mateo. Gloria a Dios. En San Mateo 16:13. San Mateo 16:13. Gloria a Dios. Dice la Escritura: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Amén, hermanos. ¿Qué le preguntaron? ¿Qué es lo que preguntó Jesús a sus discípulos? ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron: unos, Juan el Bautista; otros, Elías; otros, Jeremías; y otro, alguno de los profetas. Y él les dijo, ya Jesús se dirige directamente ya a los discípulos: ¿ustedes qué dicen? Amén. ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Gloria a Dios. Entonces ahí todos estaban calladitos. Amén. Todos en ese momento estaban pensando. Cuando alguien pregunta, hermano, la primera cosa que hacemos es pensar, ¿no? Razonar.
Y seguramente llegó unos instantes que ellos estaban pensando. Gloria a Dios. Pero mire, la presencia del Espíritu Santo, la presencia de Dios allí, para revelar, Él desciende sobre Pedro. Amén. Le da algo a Pedro que no le dio a ninguno. Ni tampoco le dio al resto. Amén. Y Pedro responde: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mire qué respuesta está dando Pedro. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bendito sea el Señor. Mire qué revelación tuvo Pedro, hermanos. Es algo inusual que sobre los hombres se esté dando esto. ¿Qué es lo que había recibido de parte de Dios? Una revelación. Amén. Una revelación. Por eso Jesús le dijo: no te reveló ni carne ni sangre. O sea, no lo aprendiste en ningún lugar. Y aparte que solamente Pedro se dedicaba a vender pescados. Y era de la gente común, sin letras. En pocas palabras, solamente tenía tal vez educación solamente para poder contar y hacer una transacción comercial de la venta de pescados. Eso era todo su forma de vida. Amén, hermanos. Pero dice el profeta que cuando vino esa unción sobre Pedro, dice, eso lo colocó sobre toda la gente que estaba allí, aún sobre todas las personas sobre la tierra, porque él recibió una revelación de parte de Dios que nadie había recibido. Hermanos, al hacer esta declaración, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, hermano, lo estaba colocando allá en el principio. Porque la palabra de Dios dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. A ese verbo fue llamado el Hijo de Dios. Él había entendido, hermanos, había entendido de parte de Dios. Gloria a Dios. Había entendido de parte de Dios que el que estaba a su frente primeramente había estado arriba. Amén. Como el verbo, como el logos, como la luz. Pero en ese momento que estaba frente a él, él estaba hecho carne. Por eso en el capítulo 16 del libro de San Juan, Jesús dice: salí del Padre, vine al mundo, ahora dejo el mundo y regreso al Padre. Entonces en esos momentos ellos dijeron: ahora sí ya estás hablando claramente. Ahora ya no nos hablas por alegorías. Ahora sí nosotros hemos entendido que tú eres el Hijo de Dios. El Hijo que estaba ya en el seno del Padre y ahora ha venido en carne, ha cumplido su propósito y ahora se va para volver a hacer la misma cosa que era en el principio. Miren, hermanos, eso es lo que encierra esa palabra. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El profeta del Señor nos dijo que toda la Biblia ha sido inspirada por Dios. Amén. Esa inspiración es la revelación de Dios con los hombres. Santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces la revelación personal hacia ellos, eso lo coloca sobre toda persona.
Por eso dice el profeta que fe, a ver, si lo podemos decir intelectualmente qué es fe, usted va a tomar Hebreos 11, en el verso 3, donde dice la escritura, o el verso 1, la fe viene por el oír, y el oír, disculpe, dice la fe es la convicción de lo que no se ve y la certeza de lo que se espera. Amén. Eso es lo que dice la escritura. Fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Amén. Amén. Pero mire, el profeta añadiendo algo de parte de Dios para darnos a entender lo que es la fe. Dice el profeta que fe es revelación. Es la revelación personal de Dios con usted. No es en forma de grupo, hermanos. Es la revelación de Dios personal con usted. Señor. Mire, en Juan 14, 21. Ahí dice la palabra, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama, dice, será amado por mi Padre. Amén. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Gloria sea al Señor. Amén, hermano. ¿Es grupo? Es en forma individual. Me manifestaré a él, ¿qué quiere decir? Me revelaré. Me daré a conocer. Amén, hermanos. Es una revelación personal de Dios con usted. Hermano, el profeta nos dice que usted podría comparar escritura con escritura como lo hace cualquier teólogo o educado en las escrituras. Usted puede comparar escritura con escritura y sacar un tema y presentarlo y se vería bien, lo cual no está mal. Pero dice el profeta, se necesita la instrucción sobrenatural para saber colocar las cosas. Bendito sea el Señor. Mire, ahí en el principio, ahí estaba Caín y Abel. Vamos a tipificarlo, cada piedra que ellos edificaban su altar. Escritura con escritura lo estaban uniendo y uniendo hasta que completaron su altar. Amén. Todo estaba bien. Pero ¿qué hizo la diferencia entre ambos? ¿Qué hizo la diferencia entre ambos? La revelación. Por fe, dice la escritura, por fe, Abel ofreció más excelente sacrificio que Caín. Aleluya. Él agradó a Dios. Hermano, Dios le reveló a Abel exactamente lo que había sucedido en el huerto del Edén. Amén. Exactamente lo que había sucedido en el huerto del Edén. Dice el profeta en el mensaje, yo restauraré. Dice el profeta que Dios le había mostrado una visión. A Abel le había mostrado una visión. O sea, él contempló exactamente las cosas exactas que sucedieron en el huerto del Edén. Aleluya. Pero mientras el otro se guió por su entendimiento humano y dijo, tal vez la fruta lo sacaron. Entonces ofreció lo mejor. Hortalizas, frutos, y seguramente adornó el lugar, el altar, le colocó flores. Por eso también el profeta nos dijo que
aquí en ese altar dice, no debe haber flores porque esa es idea de Caín. Así es. Amén. Amén. Esa es idea de Caín, dice. Los lirios son ustedes Amén. que tienen que adornar este lugar con sus lloros, sus lamentos. Hermano, Amén. hermano, ¿qué ganaba Dios declarándole el misterio a Caín? Nada. Porque de todas maneras estaba destinado para el infierno. Amén, hermanos. Cuando él se reveló personalmente a la samaritana, ella dijo, sé que ha de venir el Cristo, el llamado el Mesías. Y cuando él venga, nos declarará todas las cosas. Y entonces Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Pero ¿por qué no lo pudo hacer con los sacerdotes? Hermano, el profeta nos habla de un dicho, que no se puede sacar sangre de un nabo porque no tiene. Amén, hermanos. Por eso, hermano, esta palabra nos habla, hermanos, personalmente. La revelación, yo le digo en esta mañana, la revelación es personal. Así es, Señor. Amén. Amén, hermano. La revelación de Dios con usted es personal. Aún el nuevo nacimiento es personal entre usted y Dios. Señor, sabe. Amén. Bendito sea el Señor. Así es, Señor. Amén. Por eso, hermano, cuando usted recibe esa revelación sobrenatural, cuando usted ha tenido ese encuentro con Dios, hermano, nadie le va a quitar eso. No. Amén. Amén, hermano. Eso nadie le va a quitar, ni el diablo, ni cualquier otra cosa, ni pruebas, ni tribulaciones. Gloria sea el Señor. Estamos hablando también esta mañana para que nuestra hermana Rita nos escuche, hermano. Amén. Que lo que Dios le dio en este lugar, eso nadie le va a quitar. Es una revelación personal entre Dios y usted. Cada persona, cada hijo de Dios, está bien la instrucción que pueda recibir, pero de todas maneras el profeta nos dice, necesita esa instrucción sobrenatural. Necesita esa revelación personal de Dios con usted. Moisés fue instruido por su madre. Él iba a ser el próximo faraón. Bendito sea el Señor. El profeta dice, la instrucción estaba bien. Usted le puede dar a sus hijos una instrucción natural, intelectual, pero deje, hermano, que cada uno reciba ese encuentro personal con el Señor Jesucristo. Amén. Bendito sea el Señor. Por eso, respondiendo Jesús le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Sobre qué roca? Hay algunos que dicen sobre Jesús, hay otros que dicen sobre Pedro, pero el profeta dice, leamos bien. Esa revelación personal de Dios con el hombre. Esa convicción personal que cada persona tiene que tener, cada hijo de Dios tiene que tener. Eso. Jesús dijo, sobre esa roca edificaré mi iglesia. ¿Y qué más? Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Gloria al Señor. Amén, hermanos. ¿Le aman, hermanos? Gloria al Señor. Eso es lo que no va a prevalecer. Pero un hijo de Dios, una vez que se ha encontrado con su Creador, eso es suficiente para él. Amén, hermanos. Amén. Eso, hermano, eso fundamentó a los discípulos. Vaya usted, lea el mensaje, el testimonio sobre el mar.
Y ahí usted va a encontrar, usted lea, hermano, qué testimonios tremendos, cómo es que vidas fueron cambiadas. Tan solamente viendo esa expresión sobrenatural a través del Mesías. Amén, hermanos. Gloria al Señor. Ahí está en el libro de San Juan 16:27. La escritura que le estaba hablando dice, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Amén, hermanos. ¿De dónde había salido Jesús? Había salido de Dios, la columna de fuego. Salí del Padre y he venido al mundo y otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Amén. El siguiente. Y le dijeron sus discípulos, he aquí, ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto es que creemos que has salido de Dios. Y respondiendo Jesús le dijo, ¿ahora creéis? Hermano, por esa simiente predestinada, Él oró. Dijo, Padre, cuando estaba en el mundo, tú lo guardaste en tu nombre y ninguno se perdió, mas solamente de aquel que está escrito, el hijo de perdición. Guárdalos del mundo. Estamos aquí, hermanos, manifestados en esta carne, pero somos guardados. Amén. Esa oración que Jesús está haciendo hace 2000 años es efectiva ahora también para sus hijos. Eso es lo que está testificando nuestro hermano David. Dios protege, hermano, como está testificando nuestra hermana Mari. Dios está protegiendo a sus hijos. Algún día yo les voy a contar un testimonio de parte mía, hermano. Gloria al Señor. Amén, hermanos. ¿Qué era en el principio? Era el verbo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Y aquel verbo se hizo carne. Y cuando se hizo carne, Él fue un hombre. Amén. Cuando se hizo carne, fue un hombre. Por eso Hebreos 10:5 dice, y entrando en el mundo. Gloria sea. Y hemos visto ese descenso, ¿no? Y entrando en el mundo, sacrificio y ofrenda no quisiste. No te agradaron. Mas me preparaste cuerpo. Señor mío. Gloria sea el Señor. Mire, en el mensaje, el poderoso Dios develado ante nosotros, predicado el 29 de junio del 64. Dice, Él nunca se llamó a sí mismo Hijo de Dios. Amén. Nunca se llamó Él a sí mismo Hijo de Dios, porque no estaba en la condición de Hijo de Dios. Ya van siendo entrenados, hermanos. Como Hijo de Dios, ¿qué es? Es espíritu. Él nunca se llamó a sí mismo Hijo de Dios. Él se refirió a sí mismo como el Hijo del Hombre. Porque Él tuvo que venir de acuerdo a las Escrituras. Luego hallamos, después de su muerte, entierro y resurrección. Lean lo que está escrito ahí. ¿Qué dice?
Él llegó al día de Pentecostés como el Hijo de Dios, el Espíritu en la forma del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. A ver si queda en la primera. ¿Desde cuándo Él es Hijo de Dios? Ya nosotros estamos cambiando, ¿eh? ¿Desde cuándo Él es Hijo de Dios? Viendo esta escritura. ¿Desde cuándo? Pues se está leyendo. No. Gloria sea al Señor. A ver. Cuidado, hermanos, que no se vaya a cumplir esa escritura que dice: viendo, no vean. Gloria al Señor. Miren. Luego hallamos que después de su muerte, entierro y resurrección, Él llegó al día de Pentecostés. ¿Cómo qué? Como Hijo de Dios. Amén, hermanos. Ya cambia la dispensación. Ya no es el Hijo del Hombre, sino ahora, a partir de Pentecostés, es el Hijo de Dios, el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para venir a morar en el corazón de los hombres. ¿Qué le había dicho? No los dejaré huérfanos. Pero así como yo estoy delante de ustedes como carne, no puedo venir a ustedes. Amén. Pero yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no lo conoce, pero vosotros le conocéis, porque habita con vosotros. Amén. Dice: no los dejaré huérfanos, vendré a vosotros. ¿Quién iba a venir? Él mismo. No la carne. La carne solamente es la cáscara que envuelve al Espíritu. Pero Él estaba prometiendo su Espíritu. En el Espíritu Él es el Hijo de Dios. El profeta dice: ¿qué estaba haciendo? Él se estaba cambiando, dándose a conocer a su pueblo en una forma distinta. Ya no como el Hijo del Hombre, sino ahora lo va a hacer como el Hijo de Dios, el Espíritu Santo. ¿Qué vino en Pentecostés? El Espíritu Santo. ¿Y qué es ese Espíritu Santo? Amén. Es el mismo Espíritu de Jesucristo. Por cuanto sois hijos, Él envió el Espíritu de su Hijo. Vamos a ver un gráfico para que... Pero todavía. Dice: Él estaba cambiando, dándose a conocer a su pueblo en una forma distinta, como el Espíritu Santo, el cual es Dios. Él vino para lidiar a través de las edades de la iglesia como el Hijo de Dios. Mire, ya el profeta nos está dando dos pistas. ¿Desde cuándo llegó a ser Hijo de Dios? Desde el día de Pentecostés. Amén. Porque ya se estaba efectuando el cambio de la dispensación del Hijo del Hombre al Hijo de Dios. Porque ya había muerto, había sido sepultado, había sido resucitado y ahora había ascendido.
Y la promesa es que Él iba a enviar su Espíritu. Sí, Señor. Entonces tenía que cambiar esa dispensación a la dispensación del Hijo de Dios. ¿Y cuándo comenzó? En el día de Pentecostés. Amén. Amén. Pero el día de Pentecostés no comenzó las edades de la iglesia. Amén. Pero también mira, el profeta lo dice, Él vino para lidiar a través de las edades de la iglesia como el Hijo de Dios, el Espíritu Santo. Amén. Gloria al Señor. Ahora sí vamos a entenderlo con este cuadrito. Amén, hermanos. A ver. ¿Cuántos están entendiendo con estos cuadritos? Amén. Aquí encontramos a Jesús en la dispensación del Hijo del Hombre. Como el Hijo del Hombre, Él vino como un profeta. Dios tabernaculizado en el hombre. Él vino para revelar la suprema deidad de Dios. Amén. Grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado. Escuche, mire, cada escritura, hermano, cada escritura tiene su significado. Amén. Si viniera el Espíritu Santo sobre mí y le revelaría a ustedes las intenciones de su corazón, entonces sería Dios manifestándose a través de mí. Amén. Amén, hermanos. ¿Qué dice la Escritura? Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. 1 Timoteo 3:16. Dios fue manifestado. ¿Lo entiendes? Revelado. O sea, la carne de Jesús reveló a Dios. Hermano, eso es lo que está prometido para nosotros. Bendito sea el Señor. Bueno, ¿en qué año fue esto? Cuando Jesús ya cumplió el propósito para el cual Él vino, en el año 30 después de Cristo. Después de su muerte, entierro, resurrección y ascensión, ¿qué sucedió con Él? Subió. Bueno, vamos a decirlo así. Aunque el profeta nos dice que cambiar de dimensión solamente es levantar un pie. Pero para nuestro entendimiento natural, lo vamos a decir así, ascendió. Gloria sea el Señor. Ascendió a los cielos. ¿Y qué sucedió? Ahí se sentó en el trono de intercesión. Amén. Eso es Apocalipsis 3:21. Dice, al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Él ahorita está en el trono del Padre. Me estoy refiriendo al cuerpo físico del Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Ese cuerpo físico del Señor Jesucristo está en el trono de intercesión. ¿Hasta cuándo? Hasta que el último de los predestinados entre en el cuerpo. Él ahora está intercediendo por cada uno de nosotros. Amén, hermanos. Hay un acusador que nos acusa de día y de noche. Amén, hermanos. Si hay un acusador, también tiene que haber un abogado. Primera de Juan 2:1 dice, y si alguno hubiere pecado, dice, abogado tenemos para con el Padre, ¿a quién? A Jesucristo. ¿Dónde está abogando? ¿Dónde está intercediendo?
en el trono del Padre. Gloria al Señor. Amén. En el trono del Padre está intercediendo por cada uno de nosotros. Pero tal vez usted va a decir, pero arriba y él abajo. Vamos a ver. Gloria al Señor. Entonces, cuando vino el día de Pentecostés, Hechos 2:1, entonces Él desciende. Amén. Como el Hijo de Dios al día de Pentecostés. Amén. Amén. Avanza. En el día de Pentecostés Él cayó o descendió. Él vino para lidiar como el Hijo de Dios. Amén, hermanos. Pero desde el día de Pentecostés hasta las edades de la iglesia, hasta que Pablo abre la primera edad de la iglesia, lo cual es Éfeso, fue en el año 53. Amén. Estamos hablando de 23 años. Y dentro de esos 23 años algo ha sucedido. ¿Quiénes fueron salvos? Ahí encontramos a los discípulos del Señor. Por eso en la Escritura dice, no todo Israel será salvo. Pero dice, algunos fueron endurecidos y otros fueron alumbrados. Esa etapa del año 30 al 53 son 23 años. San Pablo vino al 9º año. Amén. Gloria sea el Señor. Entonces, San Pablo funda la primera edad de la iglesia, lo cual es Éfeso. Y luego esa edad se extiende hasta la Odisea, hasta nuestros tiempos. Y el libro de Romanos, capítulo 11, versículo 25, a esto lo llama la plenitud de los gentiles. ¿Cómo lo llama? La plenitud de los gentiles. O las 7 edades de la iglesia. Cada edad tuvo su mensajero. Amén. Gloria sea al Señor. Entonces, ¿qué nos dice el profeta? Que el Espíritu Santo, el Hijo de Dios, o Dios en la dispensación del Hijo de Dios, entonces, como el Hijo de Dios vino para lidiar por todas las edades de la iglesia. ¿Amén? ¿Hasta qué tiempo? Hasta el tiempo en que estas edades terminan. Para poder cambiar la dispensación. Gloria sea al Señor. Para poder cambiar la dispensación, dice el profeta, Dios cambia la dispensación, introduce a su mensajero y se abre un nuevo tiempo. Ahora, ¿qué tiempo para nosotros se abrió? Eso es lo que Él prometió. En el tiempo de la tarde, revelar otra vez el Hijo del Hombre. Pero recuerden, hermanos, les dije que el Hijo del Hombre no puede revelarse en espíritu, sino en carne. Amén. Ese oficio del Hijo del Hombre no se puede revelar en la forma de espíritu, sino en carne. Bendito sea el Señor. Por eso, hermanos, siempre cuando Dios ha cambiado, por eso hemos traído este cambio de dispensación. Cuando hay un cambio de dispensación, dice, Él introduce ese nuevo tiempo. Introduce a su mensajero y el mensajero aparece con señales y milagros y prodigios. Eso sucedió con Moisés. Amén. Sucedió con Jesús. Cuando cambia de la dispensación de la ley a la gracia, Él apareció con discernimientos, con señales y con milagros. Ahora en este tiempo del fin, cuando hubo el cambio de dispensación del Hijo de Dios, que fue en las edades de la iglesia, entonces Él cambia la dispensación
introduce a su mensajero y a su mensaje. Amén. Entonces lo envía con las mismas señales y milagros que él hizo allá hace 2000 años. Gloria sea el Señor. Amén, hermanos. ¿Lo van entendiendo? Bendito sea el Señor. Vamos a nuestra escritura. Hechos 9:1. Recuerden cuando él regresó para comenzar la dispensación del Hijo de Dios. Los apóstoles, hermanos, tuvieron esa experiencia. San Pedro lo vio. Dice, una luz entró en la prisión y abrió las puertas de la cárcel. Las cadenas se le soltaron. Los guardias se durmieron. Y entonces fue abriendo cada puerta hasta que salió. Y nadie se había dado cuenta. Bendito sea el Señor. Ahora vamos a ver otro hecho. Hechos 9:1. Dice, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos, hombres o mujeres de este camino. Eso es lo que en el principio se llamaba los del camino. Los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. ¿Amén? ¿El siguiente? Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús. Hermanos, esa luz, el profeta dice, esa columna de fuego se identificó plenamente. Amén. Allá en el Antiguo Testamento solamente él decía, yo soy el que soy, porque no tenía nombre. Ahora ya tiene nombre esa columna de fuego. Él dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el Hijo. Y temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad, y ahí se te dirá lo que debes hacer. Amén, hermanos. Gloria al Señor. Sí. Vamos a abrir en el mensaje Hebreos, capítulo 3, predicado el 1 de septiembre del 57, en la mañana, en el extracto número 48. Dice, así que llevó consigo una pequeña compañía de guardias del templo. No estaba solo Saulo de Tarso, sino estaba acompañado por guardias. Y salió hacia allá. Mientras iba marchando por el camino, y él sabiendo todo lo que iba a hacer, de repente algo sucedió. Hubo una gran luz delante de él, una gran luz. Ahora, ella brilló como el sol. Es extraño que una cosa así suceda. La luz brilló tanto que él solo por poco termina con sus ojos. Miren lo que está diciendo el profeta. La luz brilló tanto que él solo por poco termina, dice, con sus ojos, y cayó al suelo. Y él estaba tendido en el suelo y miró hacia arriba. Probablemente habían entre 10 y 15 hombres con él. ¿Vería alguno de esos hombres esa luz? No, Señor.
Pablo la vio. No estaba destinado que esos hombres la vieran. Gloria sea al Señor. Amén, hermanos. No estaba destinado para que todos los hombres que le estaban acompañando la vieran. Hermano, así sucedió con el profeta Juan el Bautista. La señal solamente fue para él. Él dijo: veo los cielos abiertos y veo el Espíritu de Dios que desciende como paloma. Y luego la voz del cielo dice: este es mi Hijo amado, en quien me complace morar. Y en el testimonio de Juan, él dice: el que me envió a bautizar me dijo: ¿a quién veas tú? Esa señal, entonces dice: ese es el que bautiza con Espíritu Santo y fuego. Hermanos, había bastante gente bautizándose, pero nadie la vio, sino la señal solamente era para Juan el Bautista. La misma cosa está presentando aquí. Todos lo vieron que San Pablo había caído, pero no sabían por qué. Amén. Ellos no sabían por qué, porque nadie tenía que saberlo, solamente él. La visión fue para él. La visión no fue colectiva. Pablo la vio. Algunas personas pueden ver cosas donde otros no. ¿Ven? Así que Pablo vio esa luz a tal grado que aún lo cegó. Él no pudo ver por varios días, fue muy real para él. Y él no pudo ver por varios. Gloria sea al Señor. Quiero que abran sus Biblias en 2 Corintios 12, 17. Amén. Hermanos, después de este encuentro con la columna de fuego, Saulo de Tarso no fue el mismo. Amén, Señor. Su nombre fue cambiado. En Gálatas 1:12 dice que la revelación que él tenía del Señor Jesucristo no lo aprendió por hombre alguno, sino él lo había recibido por revelación de Jesucristo. Amén, hermano. Dice, y ni siquiera consultó con los apóstoles que eran antes que él. No fue a Jerusalén, sino dice, se fue a Arabia para ver si su experiencia cuadraba con las Escrituras. Si esa visión de la columna de fuego había sido la misma que vio el pueblo de Israel. Él fue, hermano, 3 años y comenzó a estudiar. Amén, hermanos. Pero mire, cuando después que él funda la iglesia, la primera iglesia de Corinto, cuando en sus viajes misioneros ahí comenzó a ganar almas para el Señor y fundó la iglesia de Corinto, la iglesia de Éfeso, la iglesia de Tesalónica, y cuántas ustedes ya deben conocer en las Escrituras, en el libro de los Hechos. Amén, hermanos. Y vemos la forma como Dios trató con ese hombre. Todo era revelación personal de Dios con Pablo. Amén, hermanos. Ahora, miren, en 2 Corintios capítulo 12, versículo 7. Vamos a ver, hermanos, ¿por qué la Escritura está hablando de esa manera? Dice que había una debilidad, había una enfermedad en Pablo que Dios no le quitó. Amén, hermanos. Dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, en mi cuerpo, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Y respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que me lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia. Hermano, a veces Dios permite enfermedades en usted
para tenerlo cerquita, dice el profeta. Él permite, hermanos, permite tribulaciones, pruebas y cosas le van a suceder a un cristiano, hermanos. Pero yo le digo, es la mejor señal de que usted es un hijo de Dios. Porque Satanás no se ocupa de los mundanos, ya son suyos. Por eso dice el profeta que cuando ustedes comienzan a crecer, todo el reino oscuro de Satanás vendrá en contra de ustedes. Usted cuando dice que yo tengo el Espíritu Santo, va usted a ver, dice, cada fusil apuntando contra usted. Porque los gigantes, hermanos, están después de la promesa. ¿Dónde estaban los gigantes en el Antiguo Testamento? Después de la promesa. La promesa era la tierra de Canaán. Y el profeta dice que la promesa es el bautismo del Espíritu Santo. Jesús no fue tentado durante 30 años. No hay registro en las Escrituras. Pero después que fue bautizado en agua, después que fue bautizado con el Espíritu Santo, entonces Satanás salió a encontrarlo. Amén, hermano. ¿Cuándo se encuentra Satanás con usted? Cuando usted ya recibió la promesa. Porque ya lo perdió a usted. Hermano, usted llega a ser una arma mortal en contra de él. Porque este hombre ungido le va a quitar un alma. Gloria sea el Señor. Por eso dice la palabra que aquel que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Amén, hermanos. Y mientras estábamos en el mundo, éramos amigos. Nos abrazábamos con el diablo. Pero llegó el momento, hermanos, cuando Dios tuvo misericordia de usted. Bendito sea el Señor. Bueno. Amén, hermanos. Gloria al Señor, hermanos. ¿Le aman? Pero respecto a lo cual dice, 3 veces le he rogado al Señor que me lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia. Amén, hermanos. Para aquellos que están atribulados, para aquellos que Dios permite sus enfermedades, Dios le dice, bástate mi gracia. Porque es la gracia de Dios que lo permite. Hermano, si no hay una enfermedad, ¿usted clama? Si no hay una emergencia, ¿usted clama? Cuando todo está bien, cuando todo el terreno está allanado, usted no clama, hermano. Seamos sinceros en esta mañana. ¿Cuántos se han venido orando? Ahí levante su mano. Orando. Gloria al Señor. Hay que ser sinceros, hermano. Si usted levanta y dice, yo he orado, tal vez usted haya dado un saludo a la bandera. Solamente le hubiese dicho, Señor, gracias Señor por este día y aquí estoy. Pero ese encuentro, esa intimidad con Dios nunca debe perderse en un cristiano. Amén, hermanos. Bástate mi gracia. Hermano, no le diga al Señor, quítame estas pruebas. No, hermano, usted diga, Señor, permite que tu gracia me ayude para pasar estas pruebas. Porque la Escritura dice que Dios no va a enviar pruebas más de lo que no puedas resistir. Juntamente con la prueba, dice, te envía la salida. Gracias, Señor. Amén, hermanos. Dice, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Gloria al Señor. Vamos siguiendo con los extractos. Dice, y más adelante cuando escribía cartas,
Los ojos le molestaban tanto por eso que escribía con letras grandes. ¿Cuál era la enfermedad? ¿Cuál era la enfermedad que Pablo tenía? Lo cual él le pedía al Señor que lo quite. 3 veces, dice, 3 veces le he rogado y Dios le ha dicho, bástate mi gracia. Pablo, no insistas. Hermano, a veces suceden esas cosas y usted va a decir, el Señor no me hace caso. Le estoy pidiendo esto, Señor, por favor. ¿Y qué nos dice su palabra? Bástate mi gracia. Amén. Dice más adelante, cuando escribía cartas, los ojos le molestaban tanto, por eso es que escribía con letras grandes. Y él dijo, viendo que tengo que escribirse con letras grandes, casi no podía ver. Él estaba en la cárcel y le pidió al Señor que lo sanara de eso. Amén. Gloria al Señor. Y le consultó 3 veces. ¿Y qué le dijo el Señor? Bástate mi gracia, Pablo. Y Pablo dijo, entonces me gloriaré en mis debilidades. Porque él dijo, para que no me exalte por encima de la abundancia de la revelación, me fue dado un mensajero del diablo, un aguijón en la carne para que me abofetee. Mire lo que está diciendo el profeta, hermano. Qué tremendo, hermano. Por más que hayamos ido a un seminario o cualquier forma de estudio de la palabra, nunca lo íbamos a encontrar. ¿Cuál era la debilidad de Pablo? Pero mire, el profeta lo está abriendo. Amén. Él se mejoraba por un tiempo y luego volvía a empeorar. Abofetear significa golpe tras golpe, como el barco en la mar. Amén. ¿Qué hacen las olas? Golpean, ¿no? Golpean. Gloria a Dios. Dice, ustedes saben, las olas lo abofetean, ¿ven? Golpe tras golpe, y entonces él se mejoraba y después volvía a padecer. Luego se mejoraba y eso le volvía. Y él dijo, Señor, ¿qué es lo que sucede? Que no me lo quitas esto. Y él dijo, bástate mi gracia, Pablo. Solo sigue adelante, y eso continuaba. Amén. Amén, hermanos. Amén. Gloria al Señor. Vamos a ir a un gráfico. Hebreos 13:8. Gloria a Dios. ¿Cuál es nuestro tema? Nuestro subtema. La dispensación del Hijo de Dios. Amén. Ese es nuestro subtema. La dispensación del Hijo de Dios. Parte 2. Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos de los siglos. La pregunta en esta mañana es: ¿Jesús en la carne es el mismo? ¿O? A ver, por allá, ¿qué dice? ¿Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos en la carne? ¿O en el Espíritu? Amén, hermano. Él es el mismo. San Pablo dijo, si a Jesús conocimos según la carne, ahora no lo conocemos así. ¿Cómo lo conocemos? Como lo que estaba en el principio. Pero dice también el profeta que algún día este espíritu que está en la novia, que está en la iglesia, dice, se recogerá. A
ese cuerpo y entonces Él descenderá físicamente para llevar a su iglesia. Hermano, ¿usted cree que sin este mensaje usted lo puede unir todas esas cosas? Bendito sea el Señor. Vamos al otro gráfico. Gloria al Señor. Bueno, el gráfico que traje hoy día es lo que hablé cuando estábamos hablando la deidad. Amén. Y aquí tenemos, hermano, la forma original, la columna de fuego. ¿Sí? Gloria a Dios. ¿Algo más ahí? Ahí tenemos el puro amor, porque vimos a ese Dios que tenía dos naturalezas. Una naturaleza, dice el profeta, es el puro amor, y otra naturaleza es la justicia de Dios. Uno fue llamado el Hijo y otro fue llamado el Padre. Y ambos habitaban dentro de este cuerpo. Hermano, ¿qué es un cuerpo? Sí, hermano, la teofanía puede diversificar su forma. ¿Cómo lo vio Juan el Bautista? Como una paloma. No era una paloma, sino como una paloma. ¿Cómo lo vio Melquisedec? ¿O cómo lo vio Abraham? Como Melquisedec. ¿Cómo lo vio Moisés? Como Melquisedec. Porque vio la espalda de un hombre. El profeta nos dijo que ese cuerpo teofánico tiene forma y figura. ¿Y la figura de quién? La figura de un hombre. Gloria sea el Señor. A ver, sígueme. La figura de un hombre. A veces se ve así, como lo vio el pueblo de Israel, y allá, como lo vio Abraham. Gloria sea el Señor. Ahí dentro de ese cuerpo había dos naturalezas: el puro amor y la justicia de Dios. Amén, hermanos. Ahora vamos a ver las escrituras. En el libro de Hebreos, capítulo 2, predicado el 25 de agosto del 57, en el párrafo 8. Dice: ahora, si recuerdan, en el principio Jesús era una luz. Jesús era el Logos que salió de Dios. Y Él era el ángel del pacto que guió a los hijos de Israel por el desierto. Y Él era la columna de fuego que ellos vieron. ¿Qué vio el pueblo de Israel? La columna de fuego. Amén. Y vamos a ver quién habita. En el mensaje, la palabra hablada es la simiente original. Parte 2. Predicado el 18 de marzo del 62, en la tarde. En el párrafo número 13 dice: Dios el Padre era un Dios que habitaba en la columna de fuego. Amén. Ahí está la escritura, si usted quiere tomar nota, Éxodo 14:24. Vamos al otro extracto. Gloria al Señor. Amén, hermanos. Ahora, para que usted pueda entender ese cambio, hermanos. Gloria a Dios. Acá era, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Ahí, en esa condición, Él fue llamado el Hijo de Dios. Amén. Ahora, ¿cómo lo vio Abraham?
como Melquisedec, en un cuerpo que tenía forma y figura. Amén. Gloria sea el Señor. Aún el profeta dice que Melquisedec era la forma original del Señor Jesucristo. Amén. Gloria al Señor. Ahora, ¿cómo lo vio el pueblo de Israel? Como una columna de fuego. Gloria a Dios. Ahora, ¿y el verbo que se hizo? Se hizo carne. Ahí encontramos con Jesús. Ahora, el siguiente. Hoy no se puede decir, no se puede preparar. Bueno. Aquí tenemos con Jesús. ¿Qué dijo él? Vine de Dios, he venido al mundo, dejo el mundo y vuelvo a Dios. Dejó este cuerpo en la gloria. Y cuando él regresó, Saulo de Tarso, en el camino a Damasco, se encontró otra vez como el Hijo de Dios, en su forma original. ¿Lo entienden? Ahí lo encontramos en su forma original, como lo vimos en el principio. Por eso es que Él es el mismo de ayer, del principio. Oh, Señor Jesús. ¿Qué le dijo la columna de fuego? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Póngase de pie, hermano. Bendecimos el nombre del Señor Jesucristo. La dispensación del Hijo de Dios, ya no como carne, como lo hizo allá hace 2000 años, sino desde Pentecostés, por todas las edades. ¿Cuál es la última edad? La Odisea. Hasta este tiempo, Él vino lidiando como el Hijo de Dios. ¿Y dónde se encuentra su cuerpo? Está en el trono de intercesión. Pero su Espíritu lo había enviado al día de Pentecostés, y durante todas las edades Él ha venido como el Hijo de Dios. Amén, hermanos. Pero Él ya está pronto para venir. Y había una escritura que tenía que tener cumplimiento en este tiempo, antes de que Él venga. Por eso es que le dijo a sus discípulos: tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre, pero ustedes no lo van a ver, sino la generación que estuviere como los días de Moisés, como los días de Noé, como los días de Lot. Hermano, los días de Lot y los días de Noé no fue en el tiempo de Jesús. Amén. El mundo había llegado a esa condición pecaminosa en los días de Noé, y a una condición sodomita en los días de Lot. Hermano, cuando muere la gente, dice el profeta, respecto a un escogido, a un instrumento, Él lleva su hombre, dice el profeta, lleva su hombre, Dios lleva su hombre, pero no su espíritu. El Espíritu Santo sigue operando en otro, y en otro, y en otro, y en otro. Los hombres en los días de Noé murieron, pero esos espíritus demoníacos
torcieron a la humanidad se quedaron. Los hombres salieron a su destino. Esos espíritus que corrompieron Sodoma y Gomorra, los hombres murieron, pero esos espíritus quedaron todavía. Ahora dice el profeta, ambas generaciones de espíritus están en este tiempo del fin. Porque el mundo otra vez, dice, las agujas del reloj del tiempo han vuelto a dar ese tiempo del fin. Y el mundo tendría que estar en esa misma condición de Sodoma y Gomorra, y así como en los días de Noé. Amén. Entonces ahí sería el tiempo en cuanto vendría la revelación del Hijo del Hombre otra vez en espíritu. En espíritu. Por eso les decía que ese oficio no se cumple en espíritu, sino se cumple en carne. Hermano, es el mismo Dios, solamente saliendo de un vaso y colocándose en otro, y en otro, y en otro, y en otro. Por eso el profeta dice que Jesucristo es el mismo de ayer, hoy, por los siglos de los siglos, excepto en su cuerpo. Por eso es que creemos este precioso mensaje, porque nos hace entender, nos quita la venda, Él se revela, Él se abre. Bendito sea el Señor. Gracias, bendito Dios. Gracias por tu palabra, Señor. Oh Padre, como dijimos el domingo pasado, este precioso mensaje vino para enseñarnos con quién nos vamos a casar, Señor. Señor, por eso es que te agradezco y bendigo tu nombre, Señor, sobre esta congregación, en el nombre santo de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador.